Buenas tardes y bienvenidos al tercer diálogo mediterráneo, un ciclo de conferencias basado en ver cuál es el mejor camino hacia un Mediterráneo más resiliente desde el punto de vista climático y más sostenible. En esta ocasión vamos a tratar sobre el activismo medioambiental en los países del sur y del este del Mediterráneo, el papel de la juventud como conductores del cambio. Esto se ha identificado en los últimos años. Cada vez más jóvenes han estado levantando su voz para exigir una acción medioambiental más fuerte en nombre de la justicia global. Y esto lo estableció el modelo de Greta Thunberg, que creó el Fight for the Future, el movimiento que han seguido muchos países en el mundo. Jóvenes que se han manifestado en las calles para exigir un cambio. El hacer de la juventud y de las redes juveniles una base para hacer que sus voces se escuchen, para permitir que la agenda nacional climática se defina. La región mediterránea no ha sido una excepción ante el activismo juvenil medioambiental. Desde Atenas hasta Marsella, Túnez o Barcelona, los jóvenes activistas mediterráneos han estado tomando las calles para denunciar la falta de acción ante estas tendencias, en una región particularmente vulnerable a la degradación medioambiental y al cambio climático. Más allá de las manifestaciones cubiertas por los medios de comunicación, han estado en la punta de lanza de un movimiento de base, creando organizaciones y asociaciones y redes conectando el activismo juvenil a ambas orillas del mar Mediterráneo. Comprender el papel desempeñado por los jóvenes es fundamental para desarrollar un enfoque de nuevos activistas y aprovechando su energía para movilizar la sociedad hacia la implementación de la Agenda 2030. Y es esencial también entender que se enfrentan a grandes desafíos como actores en el debate público de un país, de los países mediterráneos, que no son considerados como interlocutores, no les consideran como interlocutores. Para hablar sobre este tema, hoy tenemos con nosotros a la señora Ajar Kamlichi. La señora Kamlichi es una experta medioambiental con más de 30 años de experiencia. La señora Ajar ha llevado a cabo un movimiento muy importante en la red medioambiental presidida por la Unión para el Mediterráneo, una de las historias de éxito. La red reúne a 22 países mediterráneos y distintas ONGs implicadas en el movimiento contra el cambio climático en el Mediterráneo. Ella tiene una gran experiencia en la sensibilización tanto a nivel nacional, local como internacional. Es una coordinadora para promover la sostenibilidad y ha sido asignada recientemente como directora ejecutiva del Consejo Cambio Mediterráneo. Hoy tenemos a la señora Ajar con nosotros. Será un gran placer escucharla y después tendremos un coloquio con el público. Señora Kamlichi tiene la palabra. Muchísimas gracias, Miquel, por esta presentación. Como has dicho, más del 60% de la población de la región mediterránea tiene menos de 30 años. La región euromediterránea es una de las regiones más jóvenes del mundo y demasiado a menudo los jóvenes están marginados, se quedan fuera de los procesos que dan forma a sus futuros. La participación forma parte del proceso de empoderamiento de los jóvenes. Sin embargo, las sociedades a menudo no perciben a los jóvenes como contribuidores, como contribuyentes indispensables en la formulación de la política, su evaluación y su implementación. Recientemente, algunos gobiernos han tomado algunos pasos significativos a la hora de promocionar un lugar para la juventud en el proceso de toma de decisión. Una mayor implicación de los jóvenes en los hogares, las escuelas y la comunidad no solamente beneficiará el entorno socioeconómico, sino también su propia capacidad y su desarrollo personal. La participación tiene que ser percibida como un medio y también como un objetivo. Asimismo, una participación activa y bien informada por parte de los jóvenes
es no solamente coherente, sino también es una exigencia del enfoque basado en los derechos. Por lo tanto, las voces y contribuciones de los jóvenes son fundamentales, son básicas para una puesta en ejecución efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París, tal y como lo reconoce el preámbulo del Acuerdo de París, que reafirma la equidad intergeneracional como principio guía a la hora de dar forma a la acción climática. Sin embargo, creemos que la voz de los jóvenes todavía no está siendo escuchada suficientemente en los procesos de decisión, de toma de decisión política, porque no es fácil para los jóvenes ser consultados por los gobiernos. A pesar de que tanto en juego, la gobernanza global está en una situación de crisis y está fracasando a la hora de responder al colapso medioambiental, social, económico y político en todo el mundo, con instituciones internacionales que son totalmente incapaces de actuar con la velocidad que exige una situación tan urgente y grave. A la vez, nunca hemos tenido tantas organizaciones de la sociedad civil movilizadas, individuos y campañas, movimientos todos con las capacidades, la experiencia y el apoyo financiero necesario para defender y evaluar este cambio social. La juventud y las organizaciones de la sociedad civil parecen capaces de promover una innovación transformadora a través de sus acciones y de su participación en los procesos sociales y políticos. Sin embargo, para alcanzar la neutralidad climática, el objetivo de neutralidad climática para el año 2050, es fundamental tener un enfoque local. Las autoridades locales y regionales y también la sociedad civil están en la mejor posición, en la mejor situación para conocer y evaluar las necesidades de sus territorios, para entender y enfrentarse a sus vulnerabilidades y proporcionar las herramientas necesarias para poner en ejecución las hojas de ruta. A través de la participación juvenil misma, esta puede costar tiempo y dinero a corto plazo, pero el proceso resultará en actividades que se basan en temas a los cuales se enfrentan los jóvenes y en la comprensión de sus problemas medioambientales y sociales, y por lo tanto serán más relevantes a las necesidades de su generación. Su participación puede conducir a una mejor puesta en el punto de mira de los beneficios para la juventud. El grupo se puede identificar mejor con el impacto de algunas leyes y reglamentos específicos y de algunas políticas específicas. También puede ayudar a asegurar la sostenibilidad de las actividades, dado que son los principales defensores, los principales grupos de interés de estas políticas, y por lo tanto se dedicarán más a ellas con mayor ímpetu. La participación juvenil puede abarcar un amplio abanico de acciones, desde la consultoría a la construcción de consenso, al partenariado, la evaluación y la gestión. Las instituciones deberían proporcionar mecanismos para que los jóvenes participen en deliberaciones sobre la política y para ayudar a guiar y definir prioridades dentro de estos debates. La juventud debería estar implicada no simplemente con los gobiernos o en la definición de políticas, sino también en todos los aspectos de la sociedad, estableciendo un escenario para su participación continuada también durante la edad adulta. Los jóvenes están recibiendo mucha atención, como ha comentado Miquel en sus palabras de presentación, en su introducción. Y esto atrae a más personas en el movimiento, a más personas jóvenes. El papel que desempeñan los participantes juveniles de edades comprendidas entre los 16 y los 24 años en las negociaciones del clima de las Naciones Unidas han revelado que los adultos perciben estas actividades como actividades con una mayor integridad moral que otros que participan en los debates, porque no están siendo pagados para estar allí. La mayor parte de los defensores del clima y de los que protestan por el cambio climático no representan la agenda de ningún otro. Su mensaje es sencillamente directo. Pueden decir muchas cosas que otros activistas mayores ya no pueden decir. No tienen tantos filtros como otros adultos pueden tener. Los jóvenes del sur mediterráneo se enfrentan a muchos retos. Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la juventud en la región del Mediterráneo sur es la situación política actual en muchos de nuestros países, que hacen que manifestarse plenamente sea muy difícil. Otro desafío es unir a los jóvenes de distintos países para debatir y acordar sobre temas
regionales utilizando herramientas básicamente en línea, básicamente virtuales. Esto es muy difícil. Además, gran parte de la construcción de capacidad y de formación se necesita dentro de la zona a nivel regional y nacional para que las cosas se gestionen de manera más eficiente. Sin embargo, en el sur, los gobiernos árabes se sienten sorprendidos por la participación juvenil de los jóvenes árabes en todo el mundo, en movimientos mundiales contra el cambio climático, y algunos permanecen cautos, prudentes y vigilantes. De manera que todos estamos trabajando para desarrollar una relación de confianza con ellos. Mucho está ocurriendo en la gobernanza de Internet, pero poco o nada implica a los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes pueden ser percibidos como el punto de partida de movimientos de las redes sociales. Las personas jóvenes, además, no están inclinadas a implicarse en las redes sociales. Los jóvenes están más predispuestos a implicarse en las redes sociales, dado que son los usuarios más frecuentes de este tipo de herramientas. El tener unas líneas de comunicación mundiales que predominantemente impliquen a los jóvenes es exactamente como las redes sociales deberían ser utilizadas, especialmente para un activismo efectivo. La implicación en la construcción de redes sociales apoya y crea una red de socios que pueden debatir temas importantes. Por lo tanto, presenta o brinda la capacidad de tener un impacto dentro de los sistemas políticos y legales. La intención o la intencionalidad de las redes sociales es implicarse con los jóvenes fuera de estos sistemas políticos y legales. La implicación en las redes sociales construye el apoyo y crea una red de socios para temas importantes. Por lo tanto, tiene la capacidad de tener un impacto dentro de los sistemas políticos y legales. Las redes sociales, si se utilizan eficazmente, tienen la capacidad de ejercer presión y de influir los gobiernos. Estas herramientas de las redes sociales ofrecen a las personas una oportunidad de tener una perspectiva sobre temas que ocurren en otras naciones y permiten a las personas implicarse en ellos, en un medio de comunicación que a menudo es percibido como controlado por las élites. Es importante que los movimientos juveniles difundan el mensaje correcto, que pongan en el punto de mira los grupos que deben ser puestos en el punto de mira y que entiendan niveles de desarrollo para la actividad en redes sociales. Existe el peligro de que el activismo en línea pueda desacelerar los movimientos que resultan como resultado de una pérdida de interés. Es importante entender que mientras que los jóvenes puedan tener la capacidad para implicarse en estas formas de activismo en las redes sociales, también es imperativo que los medios que proporcionan las redes sociales puedan ser usadas de manera apropiada para funcionar efectivamente. Los jóvenes realmente creen en los temas que defienden y pueden intentar ganar apoyo para estos movimientos, incluso cuando el interés hacia estos temas pueda estar desapareciendo o parezca estar desapareciendo. El futuro de la implicación eficaz de los jóvenes en las redes sociales puede depender del nivel de interacción entre el público y estas herramientas de redes sociales. El activismo y la concienciación es una lucha a largo plazo, incluso a través de las redes sociales, y debe ser mantenida en un esfuerzo para implicar a públicos más jóvenes y prepararlos para una implicación futura. Yo creo que la transformación puede comenzar con la juventud. Puede ser que esté fantaseando o que simplemente sea la expresión de un deseo, pero yo creo que una masa crítica de un movimiento juvenil podría abrir el camino para que otros lo sigan. Por supuesto, todos aquellos que esto implicará que todos aquellos que estén dispuestos a ir más allá de leer y apoyar las redes sociales, aunque eso está muy bien también, pero que estén dispuestos a tomar pasos hacia adelante en este camino hacia el cambio. Especialmente para la generación más joven, Internet no es un silo, no es un compartimiento estanco, no es un nicho aislado, separado de otros campos, en el que otras funciones de la vida se llevan a cabo. No se trata únicamente de una oficina de correos o de un teléfono. Más bien,
Se trata del epicentro de nuestro mundo. Se trata del lugar en el que todo ocurre virtualmente. Es donde haces amigos, es donde escoges los libros y películas, los libros que quieres leer y películas que quieres ver, donde el activismo político se organiza, en donde los datos privados se crean y almacenan. Es donde desarrollamos y expresamos nuestra propia personalidad y nuestro sentido del yo. Muchos jóvenes no ven la conexión que existe entre la política y sus realidades cotidianas. Sin embargo, esto no significa que no estén interesados en sus futuros. Un proceso de construcción y desarrollo de la confianza puede ser iniciado cuando los jóvenes tienen un acceso aumentado al proceso de toma de decisión. Los jóvenes pueden emerger de este tipo de exposición con una autoestima aumentada, con más capacidades de comunicación y un mejor conocimiento de sus comunidades y un liderazgo efectivo. Estas oportunidades tienen mayor probabilidad de surgir a nivel de actividad, en actividades a nivel de comunidad, en la que los jóvenes tienen una mayor probabilidad de florecer que en un marco referencial institucional de gobierno local representativo. La investigación ha demostrado que la mayor parte de los jóvenes tienen un gran deseo de implicarse activamente en sus comunidades, pero saben muy poco sobre el proceso de toma de decisión. Sabiendo más sobre el sistema político, los jóvenes pueden estar mejor equipados para identificar, apoyar, hacer un seguimiento de las elecciones de los candidatos que defienden el progreso económico, la justicia social y la paz. La acción climática y la transición energética también presentan una magnífica oportunidad para que los jóvenes apliquen sus capacidades para asumir nuevos papeles como profesionales de la energía, personas con responsabilidad de toma de decisión, emprendedores y líderes, para superar la brecha de conocimiento sobre las energías renovables, para desarrollar para los países desarrollados y en vías de desarrollo que continúan aumentando y la disparidad y división de géneros en el campo. Todo esto está ocurriendo a medida que la equidad y la igualdad se convierten en temas prevalentes en todo el mundo. Sin embargo, los gobiernos exigen y las industrias priorizan un desarrollo de las capacidades para los jóvenes, las mujeres y los grupos marginados. La educación, la formación sirve como cimiento para continuar desarrollando las capacidades necesarias y los gobiernos tienen que guiar sus capacidades para su formación de capacidades para satisfacer las necesidades de sus sociedades, como por ejemplo la transición hacia una energía limpia. Por esta razón, los estudios sobre energías renovables deberían constituir un componente integral del programa de estudios moderno. Esta generación de jóvenes también ha probado tener un gran saber innovador en emprendeduría y también saben mucho sobre tecnología. Considerando el papel indudablemente importante que los jóvenes ya están desempeñando a la hora de resolver los retos para avanzar hacia una transición a través de la emprendeduría y la innovación, los gobiernos deberían facilitar esto a través de la ayuda a las startups para que puedan competir con desarrolladores internacionales y proporcionándoles microcréditos. Además, los clubes de la energía, los hackatones climático-energético, los premios para los jóvenes de la energía, mentorías, incubadores, aceleradores, etcétera, son necesarios para apoyar su desarrollo. Los sistemas de aprendizaje, becas, etcétera, son necesarios para desarrollar las capacidades a través de la experiencia laboral. Unos ejemplos exitosos en la región. La Acción Climática Global de las Naciones Unidas 2020 como ganador. RISE 2030 es una iniciativa dirigida por la comunidad que se concentra en el empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes. Tiene como punto de mira el desarrollo de capacidades y la mejora de las condiciones de vida a través del acceso a la educación y del empleo. A través del desarrollo de capacidades y la mejora de condiciones de vida, estos jóvenes y estas mujeres pueden acceder a la educación y al empleo. RISE 2030 lanzó su primer equipo solar completamente constituido por mujeres en el Líbano para
romper los estereotipos de género en un sector de la construcción dominado por los hombres. 13 mujeres instalaron un sistema de paneles solares y un centro para la recuperación de materiales en Caraún. El proyecto fue implementado por la Federación de Municipios de Buijara, que sirve a más de 18 municipios alrededor del lago Caraún. Los miembros de la comunidad fueron formados para diseñar e instalar un sistema fotovoltaico de paneles solares que deberían cubrir el 100% de la instalación para cubrir sus necesidades energéticas, y posteriormente un segundo equipo instaló un árbol solar en un jardín público. Además, el equipo de dirección que dirige este proyecto está compuesto en su mayor parte por mujeres, con un total de 147 mujeres implicadas y que se benefician de la actividad. El proyecto también ayudó a pequeñas emprendedoras femeninas, a mujeres emprendedoras a prepararse y para vender sus productos alimentarios rurales a través de las asociaciones femeninas de la ciudad. El proyecto ha sido considerado como un éxito a nivel nacional. Es el primer equipo, digamos, de energía constituido solo por mujeres en el Líbano. Finalmente, las organizaciones juveniles, por lo tanto, pueden desarrollar sus fortalezas en sus territorios para convertir los desafíos en oportunidades y para definir estrategias dispuestas a implementarse. Gracias por su atención. Caramba, qué presentación tan interesante. Ayar. Los jóvenes realmente constituyen una baza fuerte, un movimiento muy importante, con una opinión crítica para nuestras sociedades democráticas. Les necesitamos. Quisiera empezar el coloquio con una pregunta. Tú estabas hablando de los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes, especialmente en los países del sur, dada la situación política actual, dadas sus necesidades de formación y de desarrollo de capacidades. ¿Cómo actúan los jóvenes en la sociedad cuando su participación en el debate público no es posible y cuando los temas están constantemente cambiando? El tipo de sociedades en el que hay una doble muralla, un doble obstáculo. ¿Cómo pueden hacer escuchar sus voces sobre este tema? Yo creo que este es un tema del que nos gustaría mucho saber tu opinión. Y otra pregunta, Ayar. Te voy a lanzar otra pregunta y luego te daré suficiente tiempo para que respondas. Otra pregunta es sobre el lavado verde. Gran parte de la sociedad percibe esta agenda como una técnica que utilizan las grandes multinacionales para parecer verdes, cuando en realidad no lo son, para hacer un lavado de cara verde. Y gran parte de la agenda, tal y como está definida, especialmente se concentra en los jóvenes, porque son la parte más crítica. Consideran que la agenda no es tan justa como debería ser. ¿Cómo crees que podríamos superar este sentimiento? ¿Cómo podríamos lograr que las multinacionales y las grandes corporaciones internacionales no lleven a cabo este lavado de cara verde, o por lo menos que los jóvenes no lo perciban así? Muchísimas gracias por ambas preguntas, Miquel. Realmente es muy difícil para estos jóvenes en esta sociedad basada en el mercado, para expresar sus opiniones libremente. Los jóvenes se sienten frustrados y incluso ante los retos que nos plantea el cambio climático en todo el mundo y todas las regiones del mundo, los jóvenes están reaccionando. Pero sí, ese sentimiento de frustración permanece, porque se sienten
restringidos en sus acciones. Sus acciones solo pueden ser limitadas. Y la única manera de sobreponerse a esto es a través de las redes sociales. Ellos están abriéndose camino a través de las redes sociales. La razón por la cual las redes sociales ahora están abriendo ventanas de oportunidad para los jóvenes, para que puedan debatir. Algunos de los jóvenes no tienen el derecho a establecer organizaciones. No pueden, en muchos casos, obtener la autorización para establecer una organización formal. Por eso trabajan de manera más informal a través de las redes sociales, así transmiten sus mensajes y, por ejemplo, el reciente lanzamiento del Clubhouse ha hecho que muchos jóvenes de la orilla sur del Mediterráneo se activen y el debate realmente se ha encendido. Es un debate efervescente. Más que una expresión formal de los acontecimientos. Ellos intentan reaccionar, pero como he dicho durante mi intervención, los jóvenes tienen una gran capacidad de invención y de imaginación y de energía. Y si este talento se libera, será de beneficio para todo el mundo, para los jóvenes y para el resto de la sociedad. Y el riesgo de que haya personas que pierdan su motivación y su ímpetu, y esto lo vemos en persona. Vemos cómo existen muchas personas que se sienten exhaustas en ese intercambio personal. Pues bien, esta energía es lo que les permite tener la fuerza para continuar con acciones de futuro. En las redes sociales podemos justificar nuestras acciones, podemos iniciar acciones y campañas que estimulen a las personas, que motiven a las personas sobre ciertos temas y crean así una ola. Porque las olas en las redes sociales no son siempre claras y no sabes nunca si encontrarás corrientes contradictorias que hagan que esta energía se pierda. Pero en cualquiera de los casos, estos son los retos que se sienten y que experimentan esta comunidad de jóvenes. En relación a tu segunda pregunta, Miquel, de hecho, has tocado un punto muy importante. No solamente para los jóvenes, pero esta pregunta se me ha formulado también por parte de comunidades disidentes que mantenían un intercambio y un diálogo y que se referían a la energía y la agenda energética. Muchos de ellos no eran conscientes de ello, pero durante el debate, algunas personas pensaban que esto es simplemente para las grandes multinacionales, para demostrar que están haciendo el bien en el mundo y también para los altos políticos, para de alguna manera extender su mandato político de una manera brillante, pero no es eficaz. Mantuvimos un gran debate para que cambiasen de perspectiva y de opinión. Simplemente teníamos que abrir las perspectivas de los jóvenes en relación a la agenda de desarrollo. La gente necesita saber cómo todo esto se inició, cuál fue el punto de partida. Y cuando realizamos un análisis en profundidad de las 17 ODS y qué respuestas buscan, y la cuestión de que estas ODS están haciendo surgir temas que normalmente no surgirían en muchos países y en muchas sociedades. Temas de debate para los gobiernos locales o nacionales. De manera que estamos llevando a cabo una campaña de concienciación
de sensibilización para debatir en mayor profundidad cómo cambiar estas visiones. Porque mira, ¿sabes cuál es el problema, Miguel? Es que el poner en el punto de mira cómo se establecen comités del sector privado, de las grandes multinacionales, y no están dispuestos a compartir responsabilidades dentro del marco referencial de las OPS. Sin embargo, no son agentes únicos o jugadores únicos. Esto es como una gran partida en el que todo el mundo es jugador y todo el mundo puede tener el papel de jugador de defensa en el partido. Nosotros tenemos una asociación llamada Juventud para el Desarrollo Sostenible. Estos jóvenes son personas muy empáticas y han hecho un gran esfuerzo de trabajo entre los propios jóvenes, entre sus colegas, entre sus compañeros y compañeras. Tuvieron éxito a la hora de difundir estas ideas, a la hora de difundir esta agenda y las 17 ODS. Entre tanto, hay muchas personas que no son conscientes de esto, que no saben nada de ello. Es más, no saben ni siquiera de qué trata la acción contra el cambio climático. Y por lo tanto, tenemos que decir que todos y todas tenemos que trabajar en ello. No solamente la sociedad civil tiene que ser responsable de concienciar y de aumentar la sensibilidad sobre el tema, sino que los gobiernos y los políticos tienen que invertir más en alcanzar a más personas y a más jóvenes. Gracias, qué interesante, Ayar. Tenemos varias preguntas del público. Y también tengo otras preguntas que me reservo en el tintero. A ver, permíteme que lea una de las preguntas del público. La pregunta es la siguiente. ¿Tú percibes alguna diferencia entre el activismo gubernamental entre el norte y el sur del Mediterráneo? ¿Y cómo se podrían complementar mutuamente? ¿Y qué tipo de activismo medioambiental de ambas orillas del Mediterráneo podría surgir y aprender mutuamente de las unas y de las otras? Existen algunas diferencias entre el activismo medioambiental proveniente de la orilla norte y de la orilla sur del Mediterráneo. Las diferencias eran más fuertes hace algunos años, hace 5 o 7 años. Creo que con el tiempo las diferencias están desapareciendo lentamente, pero en la orilla sur del Mediterráneo podríamos hablar de un activismo con proyectos liderados a nivel local. La gente se concentra en la obtención de soluciones para sus problemas cotidianos y realmente no se concentran en políticas medioambientales. Es decir, no hacen un trabajo de defensa para llegar a la fuente del problema, a la raíz principal del problema. Es importante, tienen acciones muy importantes a la hora de movilizar recursos y encontrar soluciones, pero les falta el aspecto de defensa medioambiental, que es algo que no hacen fácilmente. Al comienzo de mi presentación, bueno, al comienzo de mi implicación como líder de una asociación de la sociedad civil, yo noté muchísimo esta diferencia, porque mis colegas del norte realmente se concentraban en los trabajos de advocacy, de defensa. Y yo aprendí de ellos cómo hacer entrega de esta acción de defensa a nivel climático y medioambiental. Y se concentraban, por otra parte, menos en temas sobre el terreno, que era el aspecto fuerte de sus colegas, de sus compañeros de la orilla sur. Nos necesitamos mutuamente, necesitamos de esta colaboración y de esta cooperación, porque es algo mutuamente enriquecedor. Cada sector o región se enfrenta a sus propios desafíos y sus propias especificidades y sus propios problemas climáticos. Pero el apoyo proveniente de distintas organizaciones puede mejorar la situación de las regiones en un futuro. Necesitamos las tres patas del taburete. Necesitamos de un movimiento de defensa, de advocacy fuerte en el sur,
un movimiento de defensa tipo advocacy más fuerte en el sur y también mucho apoyo por parte de los proyectos locales y de las soluciones sobre el terreno. O sea que el futuro del activismo no trata de, a mí trata de empoderar a estos jóvenes y de fortalecer el aspecto relativo a la defensa, a las acciones de defensa y de advocacy. Qué interesante ver estas diferencias entre las necesidades del sur y las necesidades del norte. Nos has dado unos ejemplos muy claros del sur y del norte. Es muy interesante mantener en mente estas dos dimensiones. Voy a compartir otra pregunta del público. Tú has mencionado en tu intervención que los jóvenes no tienen filtros, que pueden levantar su voz sin tantos obstáculos. Los más jóvenes, los más jóvenes. Sí. Yo creo que los más jóvenes es una matización necesaria cuando hablamos de filtros. Sin embargo, ¿cómo evalúas esas voces críticas que son contrarios a la intervención de los líderes jóvenes en el desarrollo de toma de decisiones? ¿Son capaces de influir o de influir el proceso de toma de decisión si están bien organizados? Sí. No diré que un joven aleatorio, un chico que esté muy interesado en la temática, podrá llevar a cabo este debate político con la persona responsable de la toma de decisión. Porque, caramba, su aspecto emocional puede verse muy, muy implicado. Sin embargo, si están bien organizados en ciertas estructuras en las que sus capacidades se desarrollen, en las que sean bien acompañados, entonces sí. Yo creo que actualmente existen algunas asociaciones de jóvenes que realmente son muy admirables, son impresionantes, que trabajan con sus compañeros y compañeras, trabajan con sus iguales, trabajan con sus pares también. Y tienen que abrir la puerta a estos miembros más jóvenes de la sociedad, quizás con 20 y pocos o 10 y muchos, para formar parte de estos debates. Y esto será enriquecedor en ambas direcciones, porque los políticos podrán verse a sí mismos en el espejo que les presenten estos jóvenes ante sí. Y además confían en ellos. Es necesario que confíen en ellos. Como hemos dicho, muchos de ellos están conducidos por sus emociones y su ética y su moralidad, no por una agenda política o por algún tipo de programa político que esté tras bastidores. Gracias. Tengo otras preguntas. La siguiente es, ¿qué país de la región mediterránea tiene el mayor número de organizaciones de base a nivel climático? Perdona, no te he entendido. ¿Qué países de la región mediterránea tienen el mayor número de organizaciones climáticas de base dirigidas por jóvenes? Es una pregunta muy específica. Sí, ya lo veo. A ver, dirigidas por jóvenes. Qué difícil decirlo. Dirigidas por jóvenes. Voy a darte un par de ejemplos. Y ambas son de la sociedad civil. La pregunta sobre la orilla sur del Mediterráneo. En la orilla sur del Mediterráneo existen problemas para reunir a ONGs en muchos países. Un problema. Como he dicho anteriormente, y permíteme que insista en ello, es muy difícil establecer una asociación o una organización gubernamental en los países del sur, de la ribera sur del Mediterráneo. En otros países, a ver, nosotros tenemos una experiencia única, como la Alianza Marroquí para la defensa del clima, que reúne a más de 800
COS medioambientales. Entre estos 800 hay muchas asociaciones y ONGs dirigidas por jóvenes, ¿vale? En Jordania tenemos una alianza de ONGs medioambientales que reúne alrededor de 100 o 98, entre 98 y 100 ONGs. Y la mayor parte de ellas son dirigidas por jóvenes, son organizaciones dirigidas por jóvenes. Podría decir lo mismo sobre el Cairo, Túnez o Libia o el Líbano u otros países. Simplemente tengo estos dos ejemplos de grandes alianzas de ONGs que están teniendo un impacto sobre las personas con poder y responsabilidad de toma de decisiones y que están influyendo en el proceso de toma de decisión. Y luego la red de acción climática proviene de la Red Internacional de Acción Climática, que es la red más amplia para la acción climática en el mundo y que tiene a más de 1.600 ONGs participantes. Y el mundo árabe tiene 130 ONGs. De estas existen algunas, no demasiadas, existen algunas dirigidas por jóvenes. Pero hasta ahora, a ver, podemos tener redes juveniles nacionales, pero digamos, esta esfera de acción no es demasiado grande. Estamos intentando reunir a estos jóvenes, estamos intentando reunir las asociaciones juveniles que trabajan en la acción climática y el desarrollo sostenible. Y tenemos una buena representación, pero sabemos que podríamos tener una representación mucho mayor, mucho mayor. Si obtuviesen un buen apoyo para conocer a la gente en persona, para poder alcanzar a otras asociaciones de ONGs. Esa sería una buena manera de promover las asociaciones juveniles, que empiezan a ser muy activas y que establecen diálogos muy interesantes con las personas responsables de la política. Podría citarte muchísimas iniciativas en ese frente. Pero bueno, quizás sea suficiente decir que la mayor red de organizaciones, digamos, climáticas dirigidas por jóvenes es una pregunta muy difícil de responder con una única cifra o un único país. Lo sé. Es una pregunta que es complicada de responder. Vamos a saltar a otra pregunta que quizás sea más fácil de responder. ¿Podrías decirnos algo más sobre la red climática de los jóvenes mediterráneos? ¿Quién está implicado? ¿Cuáles son sus objetivos? Sería muy interesante conocer más detalles sobre esta red. La Red Juvenil Mediterránea contra el Cambio Climático es una red que reúne a asociaciones dirigidas por jóvenes. Éramos 7 las que originalmente formamos esta red. Inicialmente en el Marruecos, también de Italia, una Climate International basada en Francia, movimientos basados en los países árabes que cubren el mundo árabe, EcoPeace Middle East, Palestina y WICAN, la red de acción climática de empoderamiento de las mujeres. Nosotros nos reunimos en 2016 en el MEDCOP en Tánger, que fue celebrado en Marruecos, en Marrakech, en 2016. Y organizamos el primer foro mediterráneo juvenil climático. Más
de 200 activistas. Activistas juveniles estaban presentes. Y hubo un gran ímpetu y conjuntamente decidimos establecer esta red y organizarnos bajo el paraguas de la primera red juvenil de acción climática a nivel regional. Nuestras misiones principales eran el empoderamiento de la juventud y hacer trabajo de defensa y compartir pericia y experiencias y brindar apoyo a las ONGs locales y a las asociaciones y organizaciones juveniles locales que necesitan de este apoyo para, bueno, como cualquier otra red de empoderamiento juvenil en relación a la acción climática. Así pues, hemos estado trabajando muy duramente para establecer esta red y registramos esta red en París en 2018. Fue algo que nos produjo mucha satisfacción, porque debo decir que no es nada fácil gestionar una red regional compuesta por personas de distintos países y por distintas asociaciones juveniles. Esto fue una historia de éxito. Después empezamos a reunirnos y organizar acontecimientos de acción climática, como los COP, los COIs, o incluso acontecimientos territoriales, talleres, con la participación de jóvenes y de asociaciones juveniles y la orientación de sus movimientos, intentando dar visibilidad y apoyo a aquellos que más lo necesitaban, para ser visibles como actores participantes. Actualmente hemos empezado a ampliar esta red. El verano pasado recibimos varias solicitudes, propuestas. Recibimos un llamamiento de todo tipo de organizaciones juveniles interesadas en adherirse. Yo personalmente me siento muy ilusionada, pero estoy también dispuesta a ceder este papel a otra persona. Llevo mucho tiempo yo desempeñando este papel y ha llegado el momento de que se me releve y pasarle el guante y darle el testigo a personas más jóvenes. Tienen mucho por hacer. Y la COVID-19 en estos últimos 2 años realmente ha obstaculizado y limitado nuestro trabajo muchísimo, porque las reuniones virtuales están muy bien, pues para mantener una conversación y para intercambiar ideas, pero para debatir en profundidad las grandes cuestiones y para realmente tener un impacto, necesitamos reunirnos presencialmente, en persona, necesitamos de ese contacto humano, necesitamos de esa energía humana. Y bueno, es algo que todos esperamos poder reanudar pronto. Efectivamente, la pandemia por la que estamos pasando todos y todas ahora realmente ha detenido nuestras vidas y nuestras actividades. Sinceramente, al comienzo de la pandemia pensamos todas y todos que la Agenda 2030 y sus distintos temas no eran una prioridad. Y no lo eran porque había otros problemas sanitarios mucho más acuciantes y prioritarios. Pero claro, posteriormente nos hemos dado cuenta de que la Agenda 2030 y sus objetivos son más necesarios que nunca, porque los retos que ha planteado la pandemia son los que ya teníamos. Simplemente lo que han hecho es cambiar las prioridades. A ver, ahora quisiera formularte la última pregunta, Ajar, y te brindaré la oportunidad de decir algunas palabras a guisa de conclusión.
Permíteme que pase a una pregunta sobre el futuro. ¿Cómo percibes el futuro para la juventud y para la próxima generación en un Mediterráneo post-pandémico? ¿Podrías darnos alguna razón para sentirnos optimistas en relación al futuro del Mediterráneo después de esta pandemia y en relación al cambio climático? Sí, por supuesto, tengo que ser optimista, no me puedo permitir no ser optimista. Con todas las dinámicas que tenemos en el Mediterráneo, a ver, el Mediterráneo tiene unas dinámicas gigantes. Tenemos una enorme dinámica de actores de acción climática. Muchos actores que están trabajando en distintas partes de la región, debatiendo distintos temas desde distintas perspectivas. Después de 2030 nos enfrentaremos a momentos muy difíciles. Faltan 9 años, serán muy duros en lo que se refiere al aspecto medioambiental y en lo que se refiere al nivel político también. La política realmente plantea un gran desafío en lo que se refiere al sistema de recuperación, los problemas de seguridad y todos los conflictos que se están produciendo en nuestra región. Sin embargo, existe mucha esperanza porque hay mucha buena voluntad. Como he dicho en mi intervención, somos más del 60% de la población en esta región mediterránea y tenemos todos y todas una gran fuerza de voluntad. Y tenemos que mantener nuestra energía para que hagamos entrega de todas estas promesas a nuestros países y a nuestra región. Por supuesto que tendremos un impacto, por supuesto que tendremos un mejor futuro después de la pandemia. Por supuesto, será mucho mejor de lo que sería si dejamos de hacer cosas y simplemente no hacemos nada y lo único que hacemos es preocuparnos sin pasar a la acción. Muy bien, muchísimas gracias, Aljar. Ahora te daré la oportunidad de expresar algunas palabras como conclusión para recapitular y concluir. Creo que has hecho una presentación sumamente interesante y nos has dado muchos elementos para la reflexión. Por lo tanto, si quisieras decir algunas palabras finales o enviar algún mensaje final, por favor, ahora es el momento de hacerlo. Bueno, lo único que puedo decir es muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por enfatizar el tema del activismo juvenil en la región sur del Mediterráneo. Lo único que puedo decir es que realmente necesitamos fortalecer la cooperación transnacional. Necesitamos trabajar conjuntamente, los jóvenes del norte y los jóvenes del sur, en esta cooperación euromediterránea. Necesitamos obtener resultados concretos en nuestros países. La juventud es una palanca fundamental, es un tesoro para nuestros países y para nuestra región, pero necesitan orientación, necesitan guía, necesitan apoyo y necesitan recibir atención. Hay que prestarles atención. Decirle a los jóvenes, vosotros no estáis suficientemente interesados, no sois suficientemente competentes, no tenéis nada que ofrecernos, no tenéis nada que aportar en relación a este tema, es una actitud terrible. Necesitamos empoderarles, necesitamos confiar en ellos para obtener buenos resultados en nuestra región. Gracias. Para mí ha sido un verdadero honor poder participar en esta webinar. No puedo hablar de la juventud y decir que yo pertenezco a la comunidad de jóvenes a partir de ahora, pero para mí ha sido realmente una experiencia apasionante el haber presidido este movimiento en los últimos 6 años. Y el haber podido conocer a tantas y tantas personas jóvenes impresionantes. Y también he conocido a políticos que me han servido de fuente de inspiración. Gente impresionante. He conocido a diplomáticos que llevan a cabo acciones de apoyo importantísimas. Esto para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y quisiera invitar a todos los jóvenes a que se impliquen, no por unos pocos
La tasa de rotación en el activismo juvenil es elevadísima. Muchos jóvenes vienen, participan un tiempo y luego se largan porque pues adquieren compromisos profesionales o deciden continuar con otro tipo de estudios y tienden a perder interés o deja de ser su prioridad. Yo quiero animarles como lo hemos hecho en los últimos años. Hemos gestionado nuestras vidas profesionales, familiares, nuestros hijos y nuestras actividades y ha sido muy fructífero e interesante. Esto es lo que quería decir como palabras para finalizar mi intervención. Gracias, Miquel. Gracias, Hajar. Qué interesante. Mantendré en mente el hecho que nos has dicho, que somos más del 60% de la población de la región mediterránea y los jóvenes y su fuerza son fundamentales para el futuro de nuestra región. Quisiera dar las gracias al público por todas las preguntas que han formulado. Se han formulado preguntas muy interesantes y también quisiera agradecer a los organizadores, al IEMED y a la Fundación La Caixa y al Club de Roma por haber organizado este ciclo tan interesante. La próxima reunión será el 22 de septiembre. Se titulará De camino al COP26 en Glasgow. Y tendremos la participación de Hakima El Haki, presidente de la Liberal Internacional, responsable del medio ambiente en el Reino de Marruecos y gran defensor de la conferencia COP26. Será un diálogo interesantísimo el que mantendremos después del verano, el día 22 de septiembre, después de las vacaciones de agosto. Espero que todos y todas disfruten y que se unan a nosotros en este diálogo futuro el día 22 de septiembre. Muchas gracias y gracias a todos y todas por su atención y por haber participado.